La selección salvadoreña jugará su penúltimo partido ante Surinam, con prácticamente todo en contra. De visita, estadio lleno, con una fiesta total en Surinam, con pantallas en varias localidades del país, a las afueras del estadio para vivir una verdadera fiesta. Muchos locales exigen una goleada por parte de Surinam hacia El Salvador. Incluso te diría con nuestra propia gente, no en contra, pero bastante desanimada. El apoyo es muy reducido, nadie da un centavo por la selección, muchos ya lo ven incluso eliminados o no desgastan en análisis o espacios en televisión, no le dan cobertura a la selección. Y todo esto se está convirtiendo en una especie de cóctel que podría jugar a favor de Bolillo Gómez y el cuerpo técnico, porque Bolillo Gómez sabe sacarle provecho a este tipo de situaciones. ¿Podrá la selecta dar el golpe en la mesa? Pues es lo que estaremos analizando en esta previa de partido. Bienvenidos, yo soy Eric y esto es Universo ES. Empezar diciendo que es evidente la selección favorita en diversos analistas, casas de apuesta, te diría, los medios de CONCACAF, no solo de El Salvador, ven como muy favorita a la selección de Surinam, y es que tiene encarrilado su clasificación dependiendo de sí mismo y cerrando un partido clave para ellos, el último que jugarán de local justamente ante nosotros. ¿Cómo está la tabla de posiciones de momento? Recordemos, restan solo 2 partidos por jugarse. La selección salvadoreña 2 de visita, ahora en Sudamérica ante Surinam, regresando a Centroamérica para jugar ante Panamá. Surinam por su parte jugando de local ante la selección salvadoreña, por eso es una fiesta, es el último partido que tendrá de local Surinam ante la selecta, y de ganar podrían quedarse con 9 puntos, que tranquilamente, si dan resultados, eso los deja prácticamente ya clasificados, o al menos asegurando el cupo de repesca, que habrá que analizar cómo están los demás grupos, pero al menos los deja claramente ahí, a una pinzada, a un empate para clasificar Surinam. Por eso ahí viene el otro entorno. Hay una presión extra para Surinam, pero eso lo estaremos dejando más adelante y veremos qué tanto podrá aprovechar eso la selección salvadoreña y Bolillo Gómez, ya que el que llega como favorito, el que tiene todo en la mesa es Surinam, y el que tiene todo en contra y prácticamente eliminado es la selección salvadoreña. Ese es el mensaje, ese es el análisis generalizado que se siente en el ambiente y que parte de ello es realidad, pero sabemos que el fútbol no son matemáticas exactas. Volviendo al tema. Surinam recibe ahora El Salvador y luego tiene que visitar a Guatemala, viceversa. Guatemala tiene que jugar 2 partidos de local, recibiendo justamente a Panamá ahora, el día de mañana, y por su parte recibiendo a Surinam respectivamente. Panamá por su parte tiene que visitar a Guatemala y luego recibir a El Salvador. El Salvador, pues ahora en la visita ante Surinam y luego visitando a Panamá. Un poquito mezclado el calendario, pero se entiende cómo están las últimas 2 fechas y cada partido es clave porque el grupo está bastante cerrado. La tabla de clasificaciones nos dice lo siguiente. El grupo A, Surinam en primer lugar en 4 partidos jugados, 6 puntos más un gol a favor. Pero está en primer lugar, ya les explico por qué. Segundo está Panamá con 4 partidos jugados, 6 puntos y un gol. ¿Pero por qué Surinam está en primer lugar? Porque en el contexto de goles marcados y goles recibidos, Surinam tiene 4-3, Panamá 3-2. Entonces, como tiene más goles marcados, pero en la diferencia de goles igual registran 1 positivo ambas selecciones, pero por más goles marcados, en primer lugar Surinam, uno de los factores de desempate. En tercer lugar tenemos a Guatemala con 5 puntos y 0 goles de diferencia, a 1 punto nada más de la clasificación, bastante vivos y dependiendo de sí mismo. El Salvador no está muy lejano, está a 3 puntos del primer lugar y a 2 puntos de Guatemala, que está en tercer lugar, pero evidentemente ya no dependiendo de sí mismo, teniendo que ganar sus próximos partidos y esperando resultados favorables en los demás compromisos que ya hemos hablado acá, el calendario completo que tendrán. Hablando directamente de las 2 selecciones y este partido en la previa del compromiso, Surinam y El Salvador. Surinam llega, recalco, en primer lugar, imagínense en la 4ª fecha para disputar la 5ª fecha, líder de la clasificación. Ese cartel que se tiene que poner ahora a Surinam no es fácil, ya le pasó factura a Panamá, pero no me quiero adelantar mucho en el tema, quiero ir cerrando cada bloque respectivamente, pero ya algunos podrán entender por dónde van las pistas, a dónde quiero básicamente llegar. En la previa tengo que dejar claro
ahora, creo que minuto 4 ya de video, que por cierto suscríbete, la selección favorita es Surinam, por lo que ha hecho en esta clasificatoria, y lo tenemos acá, pues primer lugar, 6 puntos, ahí bien acomodado, porque es una selección que tiene, yo te diría, de estas eliminatorias, una de las mejores convocatorias, todos sus jugadores básicamente en Europa. No sé si hablarte de los equipos élites o de las ligas élites, pero sí, pues en un fútbol europeo, en fútbol de alto rendimiento. Me explico, creo que si bien ahí Panamá tiene o Costa Rica uno o dos jugadores un poquito más en ligas top, pues Surinam dentro de lo que cabe tiene jugadores con muy buena formación, experiencia, incluso tengo entendido que algunos tratando de sacarlos prácticamente de alejamiento, que se habían alejado, se habían dado de bajo en la selección y ahora regresan porque cada vez más cerca, algunos refuerzos, dejándolo todo desde lo administrativo y lo técnico, entiendo que reforzándose incluso para estos dos últimos partidos Surinam, pero con una base, de la cual ya han venido trabajando. Recalco, si hablamos por convocatoria, por formación, por biotipo, por físico, por todo ello, pues es mucho mejor la selección de Surinam, y futbolísticamente tiene una idea bastante clara, bastante marcada, aprovechando sus virtudes futbolísticas, físicas, biotipo, etcétera, aprovechando todas las virtudes que posee Surinam, potenciándolos con una idea de juego que les beneficia y les viene bastante bien. Si hablamos de tiempos de trabajo, si no me equivoco, Mason ya estuvo en el pasado, luego salió, volvió a regresar. Si hablamos de tiempo continuo, me parece que tendrá medio año más, 6, 7 meses, un poquito más de tiempo de trabajo que Bolillo Gómez. Tampoco grandes diferencias, pero creo que al final se notan por la calidad individual que tienen los jugadores y por el trabajo que han intentado aplicar. Ahora, futbolísticamente, la selección salvadoreña, más allá de las críticas, y siendo un poco más objetivo, saliendo un poquito del sentimentalismo, de a veces ese coraje, la rabia de que el partido no se da, es una selección con una idea clara, básica, pero digamos que al menos Bolillo Gómez no cambia la intención. Luego en el campo de juego a veces pueda que esa intención de juego sea más clara o menos clara, pero es una intención básica sin complicarse. Bolillo Gómez busca defenderse bastante, ya sea de local o de visita, bastante bien. Busca tener una saga central ordenada. Lamentablemente por convocatoria, aquí viene el factor convocatoria en la selección salvadoreña, ha sido bastante complejo. Y hay una particularidad, porque Bolillo Gómez juega prácticamente con 5 defensores, y en la convocatoria reciente, como cambios por si algo pasara, lo anecdótico, lo medio curioso es que solo apenas quedarían 2 jugadores en el banco como alternativa. Ahora estaremos revisando la convocatoria. Tenemos a Mario González en la portería, Benji Villalobos de Águila y Tomás Romero. Bueno, acá tenemos alternativas definitivamente. Pero en defensas contamos con prácticamente 7 jugadores, si no me equivoco. Jefferson Valladares de Municipal Limeño, que será titular. Elvis Claros de Municipal Limeño, que es una alternativa al cambio y que tiene poco tiempo con selección. Julio Cibrián de Águila, seguramente titular. Nelson Rodríguez de Águila, alternante para hacer cambio, opción. Ronald Rodríguez de Águila, seguramente titular. Dado que Ronald Rodríguez y Julio Cibrián sean 2 de los 3 centrales titulares. Y luego Rudy Clavel de FAS, que también será el otro central, línea 3. Rudy Clavel, Ronald Rodríguez y Julio Cibrián, los 3 centrales. Valladares. Y luego tenemos a Adam Climaco cerrando el lateral por izquierda. Estamos hablando de que tenemos 7 jugadores en defensa, 5 de ellos serán titulares sí o sí, y solo te quedan 2 alternativas en el banco. Porque entiendo, no dicen no nos defendemos, jugamos muy atrás. Sí, es una selección que prioriza defenderse, pero que a su vez lleva pocas alternativas en defensa. O sea, de aquí no sale, aquí no hay donde perderse. Estos serán titulares y los cambios, Elvis Claros, y Nelson Rodríguez. De resto, muy bien. Lo más destacado en defensa me parece que es Jefferson Valladares. Alto rendimiento total, es un chico que creo que tiene perfil claramente para salir al fútbol internacional. Ojalá se le den las cosas, pero es el jugador diferencial que tenemos en defensa. Y Adam Climaco, que de Pérez Celedón de la Liga de Costa Rica, que por muchas lesiones termina de meterse en la anterior convocatoria, y para mí no hizo un mal partido ni ante Panamá ni ante Guatemala. Yo creo que por ahí se ganan 2 piezas solventes que más o menos son carrileros. La saga defensiva es la que a mí me da un terror y un pavor. Y esperando de que sea la noche perfecta para Julio Cibrián, de que Ronald Rodríguez, ya creo que son 4 o 3 años que no lo veo en un rendimiento tan alto, que ojalá Ronald pueda regresar a ese nivel que en su momento mostró tan alto y que ahora no lo tiene, pero es parte de, Bolillo ha dicho,
Pueda que hoy no esté bien, no lo dijo con estas palabras, pero intento parafrasear cuando le preguntaron sobre el nivel, y dijo: lo que tiene Ronald Rodríguez es que tiene experiencia, tiene partidos, lo que tienen otros jugadores, y eso priorizo sobre probablemente alguna, porque él dice: a ver, si no llevo a Ronald Rodríguez, te llevo a cualquier otro central que no tiene proceso en selección y que porque me dé 5% o esté un poquito mejor que Ronald Rodríguez, prefiero experiencia a ese 5%. Básicamente es lo que dio a entender Bolillo Gómez. O sea, si un jugador no tiene hoy un presente futbolístico espectacular, rompedor, o sea, que sea extremadamente diferencial, prefiere llevar a un jugador que no esté tan buen rendimiento, pero que tenga experiencia de selección. Es lo que entendí. Luego podamos debatir y discutir, algo que yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta convocatoria pudo haber sido mejor, ¿sí? Tampoco es que tenemos tanto para elegir, pero sí hubiera sido mejor. Entendiendo que son los últimos partidos, que la cosa está complicada, como se dice, etcétera. Pues llevar algunas alternativas, incluso jóvenes, para de cara al proceso 2030. Bolillo Gómez y el grupo de jugadores no lo ven así. Bolillo ha dejado claro que él ve que hay chances y que no se va a rendir hasta el último partido, hasta el partido ante Panamá. Así que decide jugar con la base con la que venía afrontando, con la idea con la que venía teniendo, y de cara al siguiente proceso, pues seguramente habrán cambios. Al menos en este vamos a ir con la misma intención de lo que hemos venido jugando. Y ahora vamos al rendimiento futbolístico. Yo creo que esta selección, o si ha mejorado en algunas facetas, más que crecer, creo que ha mejorado en algunas facetas. Es una selección que le crean muy poco. Si revisamos las de David Onegan, el profe Hugo Pérez, que por cierto me encantaba cómo jugaba el profe Hugo Pérez. Pero si vamos al aspecto matemático, son selecciones que les creaban muchas opciones a gol, mucha cantidad. Esta de Bolillo le crean muy poco. El problema es que si bien a veces le pueden crear 2, 1, como el partido ante Guatemala, que sin exagerar habrán sido 2 llegadas y una de ellas fueron gol. Y por eso decía, creo que Guatemala hizo bien, porque nosotros hicimos lo mismo allá de visita. O sea, que tuvimos 1 o 2 llegadas y marcamos gol y olvídate. El problema es que esta selección va de esto. Le crean menos que las anteriores cuerpos técnicos. Le crean muy poco. O sea, a veces, en el mejor de los casos, pueden ser 5, 3, 2 remates. Aunque el volumen lo tiene el equipo rival, aunque la intención lo tiene el equipo rival, y muchas veces eso visualmente pareciera que nos están sometiendo, pero cuando vamos a la matemática y te revisas los partidos con calma y las jugadas realmente peligro, pues miras que son muy pocas. Sí, nos defendemos con todos atrás, que estamos metidos atrás, etcétera, lo que tú quieras, pero se crea muy poco. El problema es que no estamos teniendo esa contundencia ni para marcar ni para defender, porque hay jugadas, o sea, cuando logra el equipo rival romper el candado y llegar con 2 o 3, pues muchas de ellas terminan en gol. O sea, aún nos falta una contundencia. Y esa contundencia, lamentablemente, y es lo que yo veo acá en la convocatoria, te la da el factor individual. Porque yo creo que Bolillo ha fortalecido el aspecto defensivo totalmente, en el sentido de que matemáticamente lo respalda, estadísticamente se respalda en lo que dice Bolillo Gómez. O sea que ha fortalecido el aspecto defensivo porque le crean menos, porque le pueden disparar menos a portería. Pero que cuando necesitamos ya ese mano a mano, que por ahí Mario Gonzálezito le ha dado atajando en el partido ante Guatemala, pero ese mano a mano defensivo, cuando por ahí salta la línea, pasa o logra tener el marco, como nos pasó ante Guatemala con Santis, nos faltó el factor individual de un jugador que pudiera cerrar, que lo pudiera chocar, que lo pudiera estorbar. O sea, no sé si se está entendiendo. Cuando el equipo rival logra encontrar el hueco, nos falta mejor factor o mejor calidad individual, que eso te lo da individualmente jugadores de nivel, que creo que por el momento, al menos en defensa, no los tenemos. Ahí viene uno de los puntos que yo seguramente Bolillo Gómez y el cuerpo técnico se habrá dado cuenta. O sea, podemos hacer todo para que nos ataquen y meterte 11 o 12 o 13 o 30 o el técnico, los aficionados, no metemos. Pero lamentablemente cuando el rival tenga una, esa probablemente sea gol, porque no tenemos esa calidad individual en la saga central que en un mano a mano pueda responder, que pueda meter el pie. Y por ejemplo, tienes al Paris Saint-Germain, o sea, hablando de este equipo, ¿no? Que las veces que le llegan, o tienes un Marquinhos o un Pacho que termina cerrando, que tú dices, wow, increíble el cierre. Bueno, ese factor individual no hace falta, porque dentro de lo que cabe se ha solventado algunos aspectos defensivos. O en este partido tenemos otra vez una noche soñada a Mario González que te saca todo, que por eso fue que sacamos el resultado ante Guatemala. O tenemos una noche soñada de los jugadores que ya es un poquito intangible, es decir, eso no sé qué tan bien puede tener una noche. O habrá encontrado el cuerpo técnico alguna manera de solventar ese factor individual.
eso ya lo veremos en el campo de juego. Luego, evidentemente somos una selección que crea muy poco en ataque, porque jugamos con muchos volantes más que todo de contención. Elmer Bonilla de Municipal Limeño no precisamente es un volante de ataque ofensivo como lo podría ser un Enrico Dueñas, no lo es, ¿no? Darwin Serén, Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Brian Landaverde, ningún volante es realmente de creación. Incluso en esta convocatoria ya ni siquiera está Enrico Dueñas, que era el único, digamos que interior que teníamos. Por allí podría jugar en esa faceta Joshua Pérez, que por su calidad individual es un extremo, es un delantero que podría jugar detrás del delantero y parecerse o semejarse a un mediapunta, pero no tiene el recorrido que te la pueda dar un volante creativo. O sea, no lo vas a ver cubriendo bien los espacios, retrocediendo, mucha marca. Incluso Enrico, dentro de lo que cabe, te puede dar un poquito más de eso de lo que te puede dar Joshua Pérez. Entiendo que otra vez vamos a jugar con 3 volantes muy marcados. Seguramente los 2 titulares que no van a cambiar son Mauricio Cerritos y Brian Landaverde. El que acompañe, veremos si es Darwin Serén o Marcelo Díaz, porque a Marcelo Díaz le llenó mucho el ojo Bolillo Gómez, le gustó la verdad lo que hizo Marcelo Díaz en los partidos pasados y es a gusto muy personal. O regresa Darwin Serén. Ahí nos queda Noel Rivera, que puede ser interior o lateral, o extremo, perdón, que es su posición natural donde le más saca ventaja, y Joshua Pérez. Pero tenemos muchas alternativas en delantera, lo que muy probable es que juguemos siempre con 2 delanteros de peso. Un Michel Mercado, bastante criticado, porque creo que otros jóvenes pudieron haber llegado a la posición, y lo que hace Bolillo Gómez es dice, bueno, Michel no lo llevo por proceso, sino porque veo que es un jugador que si lo pongo 15 minutos, probablemente 5 me dé buen fútbol. Lo pone porque que es un jugador de que de 20 una te puede dar un chispazo bueno, ¿no? Y no hay nada en contra de Michel Mercado. Lo mismo te podría decir de otros jugadores como Jairo, etcétera, que son jugadores que Bolillo los lleva porque le puedan responder en esa ida y vuelta, porque Michel Mercado no es que va a pasar atacando, sino que por la edad que tiene, por el entendimiento futbolístico, porque lo quiere utilizar más que todo como una especie de doble lateral, o sea que ayude mucho al factor defensivo, que se meta por dentro a marcar, etcétera, y que cuando pueda saque esa chispa individual. Me parece que por ahí va la convocatoria de Michel Mercado y por ahí va la convocatoria de algunos jugadores. En delantera recalco Michel Mercado, Steven Vázquez, Jairo Enríquez, Rafael Tejada, Brian Hill, Nathan Ordaz y Francis Castillo. Titularísimo yo creo que Brian Hill y Nathan Ordaz. Habrá que ver ahí si pone un media punta como Joshua, si decide poner un delantero más y a Nathan mandarlo por uno de los extremos, si jugamos con 3 delanteros corpulentos que podrían ser Brian, Steven Vázquez y Nathan Ordaz, puede ser un 4-3-3, o sea, quien quita y a Nathan a veces metiéndolo por detrás para un enlace es por donde yo veo que pueda manejar el partido. Y adelante dependemos no tanto del factor que se ha creado o de pronto lo que se ha trabajado, porque muy poco se ha trabajado, aunque en el último entrenamiento Bolillo Gómez dijo que lo que más habían trabajado habían sido evidentemente el aspecto defensivo, la circulación y la definición. Ser contundentes en defensa y ser contundentes en la definición de gol. Por lo cual pareciera que el mediocampo es de relleno. Lo que pasa es que poco puede trabajar por dentro. Una, porque Surinam es una selección, entonces no te va a dejar trabajar por dentro. Ellos mueven la pelota muy rápido por dentro, tienen un juego interior muy bueno. No solo que te atacan las bandas, es una selección que le gusta tener tendencias largas, le gusta salir jugando. Es un equipo europeo, es una selección europea, pues básicamente. Poco de bartolear, poco de botar, poco de pelotazo, sí crear. Por eso no es raro pensar que en este partido veamos alguna variante en ataque. Veamos 3 delanteros que puedan ir a presionar algo más. Y para no quedar tan desprotegidos atrás, pues los 3 volantes. Y la línea de 4, que podría ser un 4-3-3, perdón. O si pone línea de 5, pues cambia el dibujo y básicamente serían 3 y 2 adelante, no 3 delanteros. Yo creo que la línea de 5, no sé si Bolillo Gómez la vaya a cambiar, la vaya a variar, la va a mantener. Entonces nos podemos olvidar de un 4-3-3, de 3 delanteros, 3 volantes, y podría ser 3 volantes y 2 delanteros, ¿no? Entonces sería ahí Brian y Nathan Ordaz. O sea, muy poca variabilidad habrá en el 11 seguramente. Dado esto claro, ¿cuál es la intención que ha trabajado la selección? Muy poca tendencia tendremos en mitad de campo. Lo que se buscará es romper. O sea, la mitad de campo que llegamos no es para crear, es para marcar, ocupar espacios y quitarle el juego por dentro a Surinam, pero no para crear, sino para bloquear eso. Dejar los duelos por fuera y confiar en ese mano a mano que tiene Valladares y Adán Climaco, que yo creo que se puede respaldar en eso. O sea, yo creo que Jefferson Valladares y Climaco han respondido muy bien defensivamente,
Podríamos arriesgar a esos duelos más que todo por los laterales y luego en el centro con 3 centrales pues estar un poco más cubiertos y con un Mario González que salga un poquito más a descolgar, que salga del arco, que pierda el miedo, que descuelgue un poquito más porque en este partido se lo va a necesitar si ese bloque medio logra bloquear, valga la redundancia, el juego de Surinam y Surinam tenga que apostar por sus extremos y ahí buscar esos duelos por las bandas. Y si en algún duelo gana Surinam, pues el centro, bueno, vienen los centrales. Si los centrales no responden, el portero tiene que responder. La intención tampoco de Bolillo Gómez muchas veces no es tanto yo qué puedo hacer con mi equipo, sino a dónde lo puedo llegar al equipo rival. ¿Cómo puedo llevar al equipo rival al juego que yo quiero llevar? Entonces, es mucho de hacer eso Bolillo Gómez. Trabaja mucho el aspecto psicológico y tácticamente pues no es tan complicado enfatizarlo en el grupo a diferencia de otras ideas, porque básicamente es bloquear aquí, bloquear acá, si te sale. De momento Bolillo Gómez no le ha salido. Las 2 veces que ha intentado llevar a Surinam al juego que él quiere o que Surinam le ataque donde él quiere que le ataque porque sabe que tiene fortalezas para defenderlo, de momento no le ha servido con Surinam. Pero ya son 2 partidos. Algo tendría que haber aprendido Bolillo, algo más habrá descubierto, un poco más claro llegará para este compromiso. Y acá viene el factor que lo dejé hasta el final de este video. ¿Por qué lo dejé hasta el final de este video? Porque es un factor no tan medible, sino que es un factor, no sé si llamarlo circunstancial o de un aspecto no palpable, no físico, sino que justamente ese apartado mental, psicológico. El técnico Mason ayer en declaración dijo: le he tenido que quitar la presión a mis jugadores. ¿Cuándo en la vida Surinam había tenido que haber hecho eso? ¿O ha hecho eso en el pasado? ¿Cuándo Surinam llegó con cierta presión? Llegó como favorito, llegó con ese cartel. Ahora sí, hablamos del cartel. Cartel que ha venido pasando de mano en mano y a todo mundo le quema en este grupo A. El cartel de favorito, la selección obligada a esto y a lo demás. La que tiene que hacer esto, la que tiene que cumplir, la que tiene que ganar para clasificar. La tuvo Guatemala en el partido debut ante nosotros, le ganamos. La tuvo Panamá y hasta ahora no puede ganar en su casa. Panamá no ha sido ni de cerca la selección favorita. Y bueno, ni hablemos del partido ese que nos gana en el Cuscatlán con mucha polémica. Y no es para justificar, pero creo que fue un debate global. Ese partido tuvo muchas acciones dudosas y de bastante críticas para el arbitraje. Con todo ello, ganó Panamá. Pero no de una manera fácil como lo pensaron. No fue ni de cerca dominante en ese partido, ni de cerca Panamá. No, la sudó y se la complicó, al igual que Guatemala, ¿no? Todos han sido partidos muy cerrados. Cuando Guatemala ha tenido ese cartel, no lo pudo asumir. Panamá, que venía desde la previa con el cartel, hasta ahora no se levanta, me parece. La victoria ante El Salvador, algo más de empuje, pero luego cuando fueron con Surinam volvió a la misma, no pudo consolidar, no pudo transformar esa victoria ante El Salvador en una continuidad de rendimiento. No lo pudo hacer definitivamente Panamá. Y salvo esa victoria los mantiene aún con esa metidos en ese primer lugar, si no estuvieran mucho peor. Recalco, volviendo al tema Panamá para no desviarme. Ahora Panamá marcha con esa selección, marcha con la selección obligada a ganar para avanzar al Mundial. Marcha con la selección favorita de que incluso se puede quedar primera de grupo y no pensar en un repechaje. Dentro de Surinam se vive una fiesta. Las entradas agotadas, me dirás 3.500 entradas, muy poco, sí, pero para Surinam es bastante. No por faltar el respeto, sino porque Surinam incluso en otras ocasiones metía muy poca gente a su estadio. Al menos en estas eliminatorias algo más, pero en anteriores procesos, o sea, muy poco. Ya se habla en Surinam de goleada, de que ven que pueden golear, que pueden clasificar, que pueden asegurar. Mason ayer dijo, lo que más estoy trabajando con el grupo de jugadores es que no se confíen. Es que se habla de golear y acá no es golear, es ganar, es puntuar, es clasificar. Pero también es una situación que poco la manejan y también ahí el técnico se deja llegar, porque en las declaraciones ayer él ya hablaba de que lo que podemos hacer es histórico, de que ya previsualizándose en el Mundial, y no es malo, pero no es malo para el aficionado. Para el técnico tiene que estar bien sentado a los pies sobre la tierra y para los jugadores, porque si no eso te hace volar muy lejos y al final te complica. ¿A qué punto quiero llegar? Que hoy Surinam llega con un cartel como una selección favorita, con todo a su favor prácticamente,
como nunca antes se habían mirado, porque siempre jugaban con todo en contra y era hasta cierto punto lo que les motivaba, y ellos hablaban, ¿no? Nunca hemos ganado en el Cuscatlán, y cuando sacaron el empate este resultado es importante, y luego cuando ganaron prácticamente fue una fiesta porque nunca habían ganado en el Cuscatlán, etcétera, etcétera. O sea, siempre con todo en contra, ahora con todo a favor. Es lo que le complicó a Panamá. Panamá cuando iba con todo en contra, bueno, daba las sorpresas que daba. Cuando ha tenido todo a favor, las decepciones que ya conocemos. Ese factor poco palpable, poco medible, y que no digo que ya por eso ha ganado El Salvador o por eso tiene esperanzas, porque primero hay que pensar en el trabajo propio antes del rival, pero sí que es un factor, digamos, el cual está mucho más habituado Bolillo Gómez. Si es un factor con el cual jugó para ganar el partido a Guatemala. Si es un factor que ahora lo tiene ante este partido ante Surinam. Y otra cosa, más allá de los malos resultados de no ganar en casa, que el apoyo bajó y eso es evidente, Bolillo Gómez también tiene eso, ¿no? O sea, no todo El Salvador hoy nos está apoyando. Todo el mundo nos ve ya eliminados, derrotados. Y con eso seguramente le quiera jugar al jugador de tal magnitud que en la previa de este partido, creo que la gente hoy se está enterando que mañana jugamos. Que la selección juega este 3 el día jueves. Nunca había mirado una previa de eliminatorias en 2 últimos partidos ante El Salvador tan apagado, tan callado. Y eso también lo jugó Bolillo Gómez. Se cambió de lugar para entrenar, poco manejaba. Pareciera que no se está jugando, pareciera que no hay ambiente de eliminatorias en El Salvador. Parece que recién pocos se van a enterar y eso indudablemente le quita mucha presión a este grupo de jugadores, el técnico, y por ahí él jugó su pieza. Mientras que por el otra parte Surinam estaban ansiosos esperando este partido, la clasificación. No digo que sea determinante, pero es un factor el cual Bolillo Gómez puede sacarle provecho al grupo de jugadores. Y por ahí venía el tema de Mintro. Puede dar el golpe en la mesa a la selección con todo lo ya mencionado. Un poco más calmados, callados. Hay mucho nivel en Surinam, pero también hay mucho ruido. Y si no apagan ese ruido, al final va a ser ensordecedor el día del partido y las cosas pueda que no salgan. Yo, como siempre, creo que he dejado muy claro. Ojalá la selección saque un resultado positivo. Yo no miro que no se pueda sacar un empate. Creo que se puede sacar un empate, pero también creo que Surinam puede ganar el partido tranquilamente. Pero estoy acá apoyando a la selección y me voy hasta el último. Sí me ilusiono también. Sí me ha llegado el pensamiento y qué pasa si con todo esto, lo que he mencionado al último, sea el resultado y podemos ganar. Bueno, pero claro, tengo que ponerle no solo el corazón a esta previa, sino que la cabeza, y mi cabeza me dice que el mejor resultado en el mejor plano posible podría ser un empate y que lo más cercano a la realidad hoy sea que Surinam pues termine de ganar, si lo hecho de visita, pues con lo que tiene, con la calidad y con los partidos que hemos visto, porque no voy a ser ciego, no te voy a vender falsas ilusiones. Para mí han sido muy complicados. La selección más difícil que ha enfrentado El Salvador ha sido Surinam. Sin quitarle el respeto y el mérito a Guatemala y a Panamá, rivales complejos, pero mucho más habituados, y que incluso a Guatemala la selección, no te diría que le dominó, pero sí fue dominó, porque no es que le remató 20, 30 veces, pero sí fue un partido donde la selección disputó más, buscó, que fue diferente, fue un partido más de propositivo, pero al final las cosas no se le dieron. Ante Panamá hubo tramos en que la selección buscó, otros tramos en que dominó Panamá. Fue un partido muy, la gente pues probablemente diga, no, ese Panamá no nos dominó, no es que nos pasó por encima. Fue un partido bastante chocado, te diría yo, donde la selección tuvo opciones, goles anulados, faltas, penaltis, un montón de cosas que bueno, no vale la cuenta ahora mencionarlas, pero estamos ante Surinam. Creo que la selección de Surinam, en las 2 veces que nos hemos enfrentado, no hemos tenido esos momentos de lucidez que al menos tuvimos ante Guatemala. Buena parte del partido ante Guatemala, en algunos tramos del partido ante Panamá, ante Surinam no. Ante Surinam no he visto esos momentos de lucidez. Pero recalco, ya le empatamos una vez. Bueno, y no hablamos de ganar, en el pasado le hemos dado montones de veces. O sea, el presente futbolístico de Surinam es diferente. Claro, si no vamos más allá del 2011 o el 2 hacia atrás en el pasado, en anteriores procesos eliminatorios, siempre han sido victorias. Tengo que hablar de la realidad de Surinam ahora en los últimos 3-4 años, que han sido muy favorables para ellos estadísticamente. Pero recalco,
Sí me ilusiono siempre y digo, ojalá se pueda dar el resultado que estamos esperando. Ojalá poder llegar con una victoria y vivos al partido ante Panamá. Complicada la cosa. Ya te hablé de los resultados que yo creo que se puedan dar desde ese análisis previo, pero siempre pues uno no deja de creer, ¿no? No deja de soñar. Sin más, yo me despido, así que házmelo saber qué te pareció el análisis, cuál es tu análisis de este partido en los comentarios.